Hola, les doy la bienvenida a Epílogo, mi nombre es Frida y en este video lo que les voy a contar es cuáles fueron las lecturas que tuve de mayo a idealmente agosto, pero veremos cuánto me dura la pila de la cámara. Entonces, mayo comenzó con una lectura súper linda que fue Haroun and the Sea of Stories de Salman Rushdie y este es mi primer libro de Salman Rushdie que he leído y la verdad es que creo que no pude haber tenido mejor entrada porque a pesar de que no es para nada uno de sus libros más famosos, es un libro súper bueno. Yo le puse 4.5 estrellas y déjenme decirles de qué va. Es un libro infantil juvenil y yo creo que si este fuera parte de una colección iría junto a Alicia en el País de las Maravillas, iría junto a Peter Pan, ese tipo de libros. El Jardín Secreto, siento que va este libro como acompañando estas otras historias. Y déjenme contarles de qué va. Haroun y el mar de historias es una historia sobre un chico que se llama Haroun, obviamente, que es hijo de Rashid Khalifa, y Rashid es un cuentista, es un cuentacuentos, y ellos viven en un lugar que se llama Alif Bay, que es una ciudad, y así empieza la historia. Es una ciudad triste porque las fábricas literalmente manufacturan tristeza. Entonces, en esa primera oración que tenemos del libro, empiezas a adentrarte como que en este mundo como de fantasía. Y lo que pasa es que la mamá de Haroun, Soraya, es profundamente infeliz y se va de la casa, abandona a su esposo y a su hijo. Y por la tristeza que esto le ocasiona, Rashid pierde la habilidad que tiene de contar historias. Entonces, lo que sucede es que Haroun emprende esta aventura para recuperar las palabras de su padre, para recuperar la habilidad de su padre de contar historias. Y todo el libro es como las aventuras que Haroun tiene para llegar a este objetivo. Y está súper bonito. Es un libro lleno de sentido del humor. El villano es una persona que es enemigo de contar historias y es enemigo como del lenguaje mismo. Y durante todo el libro vemos estos mensajes esparcidos acerca del lenguaje, del poder de las historias, del poder de la literatura, del poder de la magia incluso, porque el mundo que nos presentan en esta historia es un mundo lleno de magia. Hay criaturas, hay genios, hay personajes como con poderes. Y el quid de la historia es justamente que el mundo está lleno de magia y por lo tanto los mundos mágicos pueden fácilmente ser reales. Y todo el libro tiene como que este folclore, tiene estas historias entremezcladas como que con folclore de Oriente, de criaturas mágicas, pero también tiene unos mensajes súper buenos sobre, como les digo, el lenguaje, el poder de las palabras, pero también incluso sobre temas como de temas sociales, como de autoritarianismo. Está súper bueno el libro. Yo, como les dije, le puse 4.5 estrellas, lo recomiendo muchísimo. Y siento que es estas historias que no encontramos a menudo, pero que 100% valen la pena. Además de que es un libro súper corto, creo que tiene un poco más de 200 páginas. Tiene 224 páginas la edición que yo leí. Pero de verdad, si tienen la oportunidad, si lo ven, no se la pierdan. Está súper bueno esta historia. Y esta la encontré de pura casualidad en la biblioteca. Y como era de Salman Rushdie, decidí leerla. Y es de esas cosas que dices, bueno, no lo estaba planeando, no estaba en mi radar este libro, pero qué felicidad que lo encontré en la biblioteca y le di una oportunidad. Luego leí Orlando de Virginia Woolf. Esta es la edición que yo tengo, que compré en Portugal, que quiero mucho, le tengo mucho aprecio porque fue un viaje que hice con unos amigos, que fue de los mejores viajes que he tenido. Y esta es la edición de librería Lelo. Y bueno, leí Orlando. ¿De qué va Orlando? Empieza ruda esta historia porque empieza con Orlando en casa con la cabeza de un moro como trofeo. Y se me hace como súper fuerte el inicio de este libro por eso. Y por el contexto entendemos que Orlando es un hombre en un contexto privilegiado en la corte. Después nos enteramos que es en la corte de la reina Elizabeth en Reino Unido. Y este es un libro clásico que yo estaba particularmente interesada en esto por el tema del género y de la fluidez de género. Porque Orlando, hay un punto en la novela donde se vuelve una mujer, o sea, literalmente despierta siendo mujer y vive una buena parte de su vida como mujer después de haber vivido pues el inicio de su vida como un hombre. Y esto pues se me hace súper interesante. En general me gustó la exploración fluida del género, como dije, las reflexiones sobre la vida que tiene este libro y el hecho de que el libro rompe como que con esta lógica porque, por ejemplo, nuestra protagonista vive por 3 siglos y nadie cuestiona absolutamente nada de eso, como que es completamente normal. Entonces como que rompe un poco como con la lógica
física de las cosas, pero no se adentra en que esto es magia o que esto es fantasía, sino como que sigue dentro del mismo género que tiene. Y lo que sí tengo que decir es que en ocasiones encontré este libro súper denso, se me hacía difícil como entrar una vez que me salía del texto, y al final le puse 3.5 estrellas. Creo que no es un texto que recomendaría a cualquier persona, pero estoy feliz de haberlo leído, porque es algo que tenía pendiente desde hace mucho tiempo. Luego leí Scarlet de Genevieve Kauffman, y este igual lo saqué de la biblioteca, y yo tenía muchas ganas de leer este libro porque está en mi TBR, en mis libros por leer que son de vampiros, y yo sabía que tenía vampiros, entonces por eso me llamaba la atención. Y bueno, ¿de qué va esta historia? Nos situamos en 1792, en la Revolución Francesa, y el contexto obviamente es que hay desigualdad, los precios de la comida están súper altos, hay una depresión económica, hay una resistencia a la reforma, hay desigualdades sociales, todo eso. Y en esta situación, este libro es un retelling de Pimpinela Escarlata, que si no lo saben es este clásico que básicamente el Pimpinela Escarlata es como este superhéroe que salva a aristócratas de la guillotina en la época de la Revolución Francesa. Y nuestra protagonista en Scarlet es Eleanor, que es esta chica que es una empleada doméstica en la casa de una aristócrata inglesa en Reino Unido, y a su casa llega un grupo pues de gente noble, por así llamarlo, que le ofrecen a Eleanor una oportunidad porque ella se parece a alguien importante. No voy a decir quién porque siento que es spoiler, pero este grupo le ofrece a Eleanor que le ayude a pasarse por alguien más, y a cambio ellos le van a ofrecer como que este intercambio con la mejor modista de Londres, que Eleanor lo que quiere es como salir de esa vida de servir en esta casa y hacer algo más. Tiene como bastante ambición, entonces le ofrecen esto de ser como aprendiz de modista en Londres, y ella dice sí, y como que lo que sigue es la preparación y enseñarle a comportarse como aristócrata a Eleanor, y de ahí zarpan de Reino Unido a Francia para llevar a cabo como la misión. Y como les mencioné en un inicio, un detalle más es que en esta reimaginación de la historia de Pimpinela Escarlata, aquí hay vampiros. Entonces, por ejemplo, Eleanor, la casa de la aristócrata para la que trabaja, ella es una vampira, por ejemplo. Entonces, la historia en general me estaba gustando mucho, pero en general no entendí por qué era relevante que hubiera vampiros en esta historia. Siento que la trama está enfocada en la misión que tiene Eleanor con este grupo del Pimpinela Escarlata y cómo tienen que rescatar a alguien. Obviamente pasan cosas que se salen fuera del plan que ellos tenían trazado y que tienen que enfrentarse a retos y problemas. Y entonces la trama está enfocada completamente como que en esa misión y en esos problemas y en esos retos a los que se enfrentan. Pero la autora, siento que encima de todo eso, que para mí era suficiente esa historia, para mí ya era suficientemente entretenida, le mete el componente de los vampiros y luego le mete también un tema como más sobrenatural de brujería y de como un tema como de posesión que no explican del todo y que yo siento que abruma el libro porque son demasiadas líneas que no terminan de cerrarse y que no terminan de conectarse del todo, y siento que es demasiado ambicioso. El libro termina siendo demasiado ambicioso y sin completamente cerrar esos temas. Algo que me gustó del libro es que me gustaba el personaje de Eleanor, cómo pensaba, que decía lo que pensaba en ciertas esferas, lo inteligente que era, y también que ella estaba muy consciente del tema de clase. O sea, el tema de clase en este libro es súper importante y hay varias como frases que son como joyas de las diferencias entre ella y, por ejemplo, el resto del grupo, que son personas nobles, y de las rispideces que ellos tienen porque no se dan cuenta de muchas de las cosas que dicen y que hacen, ¿no? Que tienen que ver con el tema de clase. Y Eleanor les decía, ¿no? Como, bueno, es que yo entiendo por qué la revolución está ocurriendo, porque es injusto en las desigualdades que existen, y por el otro lado ellos pues obviamente estaban salvando a aristócratas, ¿no? Y sanguinócratas, que eran los vampiros aristócratas. Y bueno, tienen una serie de frases que están súper buenas. Apunté varias de las frases. Por ejemplo, hay una que se me quedó como muy grabada porque siento que es súper relevante, al menos para mi contexto actual, porque la frase dice: imagina que vivieras en un país donde tienes que cargar siempre con papeles de identificación contigo en todo momento, donde informantes están acechando a la vuelta de cada esquina. Sí, imagínate tener que vivir así. En fin, siento que el libro es muy entretenido, me gustó, pero la gran crítica que le tengo al libro es que siento que la autora intentó meterle mucha
trama. A mi parecer hubiera sido suficiente la trama de la persona famosa, que no voy a decir quién es, que rescatan y cómo llegan a ese punto, y de todo el tema de Pimpinela Escarlata. Pero ya meterle el tema de vampiros, ya meterle el tema de brujería, meterle el tema de Amina, que es una cosa que no sabemos bien qué es, pero es como un espíritu, siento que ya fue demasiado. Pongo que esto se desarrolla más en los libros siguientes, porque me enteré que esto es una serie y este es el primero de la serie. Entonces supongo que el resto de la saga hace esa exploración de esos temas como más sobrenaturales, pero para este primer libro siento que fue demasiado. Y bueno, esos fueron los libros que leí en mayo. Y en junio empecé un poco con el pie izquierdo. Este es un libro de Muriel Spark, que supongo que lo tienen traducido como La plenitud de la señorita Jean Brodie. Y este libro, a pesar de que me encanta su portada, fue una decepción muy triste porque, bueno, les cuento de qué va. Miss Jean Brodie es una profesora en un colegio de niñas en Edimburgo, en Reino Unido, en Escocia, y ella tiene como problemas con la facultad, el resto de los profesores, porque ella les enseña a las niñas temas de forma como no tradicional. Por ejemplo, les enseña cosas que no están en los sílabus o en los requerimientos académicos. Les habla de temas como la belleza y la pasión y el arte, pero no les enseña temas como historia, aritmética, física, etc. Entonces, por ejemplo, en lugar de estar todo el tiempo en el salón o en las aulas, lo que hacen es ir a uno de los árboles y se sientan las niñas alrededor del árbol y ella les cuenta como sus amoríos, su historia de amor con un soldado que se murió en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese tipo de cosas obviamente son poco ortodoxas y estamos situados, esto es súper importante porque estamos situados en a finales de los 1930, entonces 39, 40, y ya saben qué estaba pasando en Europa en esa época. Esto es súper importante porque, bueno, resulta que la profesora es súper influyente en el grupo de las niñas que más o menos tienen como 12, 13 años y están en una edad que ella llama impresionable. Entonces ellas obviamente creen absolutamente todo lo que ella diga y hacen las cosas para agradarle a Miss Jean Brodie. Y las niñas estas se creen como que la crème de la crème y le tienen muchísima lealtad a la profesora. Entonces cuando otras profesoras o la directora les preguntan como, oye, ¿de qué ven? ¿De qué hablan en estas clases con ella? Ninguna dice como que la verdad. El libro, como pueden ver, es súper corto. Tiene, ahora les digo, 128 páginas. Y a pesar de que es tan corto, es súper repetitivo. La trama verdaderamente se movió en las últimas 20 páginas, más o menos por ahí. Y algo que me sorprendió muchísimo es como que el discurso medio fascista, el discurso fascista que tenía la profesora, y por eso les digo que es muy importante como que el contexto en el que la novela se encuentra. Aquí es estos casos donde el personaje tenía una ideología que la autora no tenía. Lo sé porque al final de la historia pasa algo con la profesora respecto a ese tema del fascismo, pero sí me llamó la atención eso. No me gustó mucho la historia, se me hizo, como dije, muy repetitiva, muy sosa en ocasiones. Le puse 2.5 estrellas y me puso triste porque este es el último libro que compré en Edimburgo antes de mudarme, cuando viví ahí, y pues tristemente fue una decepción. Luego leí Days at the Morisaki Bookshop de Satoshi Yagisawa, y este libro fue como ver una película palomera porque se trata de una chica que se llama Takako en Japón, que tiene como 20 y tantos años, 25, 26 años, es joven, y a ella le rompen el corazón porque básicamente su novio le dice que se va a casar con otra persona. Y yo cuando leí eso dije, ¿qué? ¿Cómo son las relaciones en Japón? Que estas cosas ocurren, ¿no? Al parecer el chico estaba saliendo con dos personas y ella sabía que ella sabía que él era su novio, pero el novio prefirió dar el siguiente paso con otra chica. Entonces obviamente eso le rompe el corazón a Takako, y como los dos trabajaban en el mismo lugar, ella decide que para no verlo va a renunciar. Entonces ella, sin trabajo, sin novio, sin relación, se siente completamente sola y pues como que toda su vida se movió 180 grados. Entonces cae como que en una especie de depresión y su tío le sugiere pasar una temporada con él para que le ayude en su librería, que el tío tiene una librería, es la Morisaki Bookshop. Y ella, a pesar de que no le gusta leer, considera la oportunidad y decide tomar esta oportunidad porque pues así no tiene que pagar renta porque va a vivir arriba de la librería y su tío no le va a cobrar. Y además
piensa que es una gran oportunidad para mantenerse ocupada y poder como que sobrellevar este momento tan difícil por el que está pasando. Entonces, como dije, es un libro palomero. Obviamente Takako se enamora de los libros, empieza a conocer muchas novelas que le gustan, empieza a conocer gente en ese vecindario, que por cierto es un vecindario, al parecer es el vecindario con más librerías en Japón, entonces tengo que ir algún día. Pero Takako empieza a conocer a más personas del barrio, empieza a adentrarse a este nuevo mundo y empieza a saber también más sobre su propia familia, porque ella se había alejado y empieza a conocer como más detalles de su familia. Entonces es un libro, como dije, palomero, tiene cosas bonitas, enseñanzas sobre el tema de encontrarse a uno mismo, sobre la familia, sobre el amor a los libros y por supuesto sobre cómo la literatura te salva siempre. Le puse a este 3 estrellas. Luego leí este libro de cuentos de Alice Smith, que es Free Love and Other Stories. Este me parece que es el cuarto libro de Alice Smith que leo y son 11 cuentos. Es un libro bastante corto, los cuentos son cortos. Y de este libro, la verdad es que yo cuando lo compré por la primera frase. Les voy a decir qué dice. La primera vez que le hice el amor a alguien fue a una prostituta en Ámsterdam. Esa es la primera línea del primer cuento de esta colección de historias. Siento que es una primera frase muy mordaz. Y la verdad es que Alice Smith tiene increíbles descripciones. Hay un cuento, por ejemplo, en que la historia es súper común, es nada del otro mundo, es completamente inconsecuente, pero las descripciones son inmaculadas, de verdad son buenísimas. Es una historia sobre un hombre que es un electricista que básicamente está padeciendo y está en este proceso de el duelo de la muerte de su madre mientras arregla unos lockers en un gimnasio, básicamente. Entonces, esta historia es como completamente, digamos que intrascendente, pero las descripciones lo hacen un gran cuento. En general, es Alice Smith, me gusta la narración de los textos que tiene, pero los finales tengo que decir que terminaron siendo planos o decepcionantes. La mayoría de ellos. Hay uno en específico que dije qué buen final, pero la mayoría me dejaban como que con esa sensación de que me faltaba más. Y me pasó mucho con estos cuentos que mientras estaba leyendo me gustaba, me estaba intrigando, me estaba provocando seguir leyendo. Pero luego llegaba al final del cuento y yo decía, ¿qué pasó? O sea, y me decepcionaba. Como que no sabía terminar o no sabía cerrar los cuentos. Y mi cuento favorito creo que fue el último, que se llama The World with Love, y este está narrado en segunda persona y es sobre una chica que conoce a otra en la escuela y cómo tenía un crush con ella. Y pues eso, le puse 3.7, 3.75, más de 3.5, pero no llega a ser un 4, pero bueno, siempre me gusta leer a Alice Smith, entonces. Luego, esos fueron los libros que leí en junio. Y para empezar julio, leí el que yo creo que es el mejor libro que he leído en este año hasta ahora. Y es Poeta Chileno, que yo nada más de ver este libro me dan ganas de abrazarlo, lo quiero muchísimo. Y este es un libro de Alejandro Zambra. Esta es una historia situada en los 90s en Santiago de Chile. Y ahí conocemos a dos jóvenes. Por un lado tenemos a Gonzalo y a Carla, que son novios, son pololos, y vemos cómo tienen esas terribles experiencias de las primeras veces. Y es muy chistoso porque Carla decide que no quiere saber otra cosa de Gonzalo nunca más y lo corta. Y Gonzalo, por su parte, es un chico súper enamoradizo. Él quiere ser un poeta, él escribe y le escribe. Cuando Carla termina con él escribe poemas, muchísimos poemas. Y bueno, Carla no vuelve con él, no quiere saber nada, y 9 años después se reencuentran y el libro trata de todo lo que pasa después de que se reencuentran, cómo sus vidas se mueven y se entrecruzan nuevamente y cómo todo eso está atravesado por el tema de la poesía y también con la historia de un país que tiene una gran herencia poética como lo es Chile. Y bueno, lo que voy a hacer es que les voy a leer mi reseña de Goodreads porque la escribí inmediatamente después de que terminé el libro, entonces creo que encapsula muy bien mi sentimiento respecto a este libro. Qué historia tan orgánica, tan divertida, tan cotidiana y tan llena de corazón. Me encantó todo. Los personajes súper vivos y vibrantes, complejos y con defectos. La trama cotidiana y plausible como cualquier vida. Me encantan estos libros donde te cuentan un pedazo de la vida de las personas, porque todos tenemos historias así. Disfruté mucho la lectura y podría haberme leído otras 500 páginas con tal de saber más de Vicente, de Gonzalo, Carla y Prue. Definitivamente quiero mi propio ejemplar.
Mi primer acercamiento a Zambra fue todo un éxito y no puedo esperar a leer más del autor. Esta no es mi copia, esta es una copia a la que me he estado aferrando desde julio y ya hoy es 1 de septiembre. Esta es una copia de la biblioteca y en realidad lo saqué primero en digital por la biblioteca y luego alguien lo pidió, una cosa así, y yo ya estaba súper picada con el libro y lo busqué y vi que había una copia en físico en la biblioteca. Entonces fui, saqué esta copia y ahora estoy tratando de pasar como que mis post-its a la copia en digital, porque en el digital sí se guardan mis notas, aunque no tenga el libro se guardan las notas, para que eventualmente cuando tenga mi propia copia de este libro, porque eso es cuestión de tiempo de que yo tenga mi propia copia, porque de verdad me encantó este libro, lo quise muchísimo. Voy a pasar todas mis notas digitales a mi copia una vez que la tenga. Pero sí, 5 estrellas, no tengo ninguna crítica. Son 500 páginas. 400, no es cierto, 420 y tantas páginas, pero de verdad es cierto que yo me podría haber leído 500 más de esto, porque algo que yo creo que tiene mucho corazón de esta historia es que tiene que haber mucho desierto en estos personajes, porque se sienten tan reales, tan vivos, que estos son el tipo de historias que a mí me enganchan y me gustan, que se me hacen tan reales, tan táctiles, tan cercanas. No puedo decir una sola cosa mala de este libro, lo quiero mucho. Y sí voy a leer más a Zambra, a pesar de que me han dicho que esta es su mejor obra. Creo que de aquí va hacia abajo todos sus demás libros, pero aún así quiero darle otra oportunidad. Ya vi que mi biblioteca también tiene otros libros de él, al menos en digital, entonces voy a seguir con Zambra. Pero si tienen la oportunidad, lean Poeta Chileno, me gustó mucho. Eso es todo lo que leí. Como siempre, muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!